Damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Saludos, Dios les bendice y Dios les ama. Y a la iglesia nuevamente, bienvenidos hermanos. Hoy vamos a continuar estudiando las plagas de Egipto y hoy vamos a irnos a la plaga del granizo. ¿Cuántos les ha tocado ver granizar? A mí me tocó una vez en Chilpancingo. Un día que yo trabajaba y me tocó ir para allá, me tocó ver esas bolitas muy pequeñitas como hielitos, ¿verdad? Apenas estaba viendo esta semana, granizó en Puebla y me tocó ver en fotos la cancha del estadio de fútbol y el pasto de teoría verde era un pasto blanco, o sea, no se veía nada verde, todo blanco. Y a veces son un poquito peligrosos si el granizo es un poquito más grande, sobre todo con la cuestión de los carros, porque puede estrellar hasta el parabrisas del carro, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver un granizo, no como el que tú y yo hemos visto, es un granizo que se sale de la normalidad. Y vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo número 9. Éxodo, capítulo número 9. Y vamos a buscar del versículo número 23 en adelante. Éxodo, capítulo 9. Versículos, vamos a leer del 23 hasta el 35. ¿Sale? Cuando ya lo tengan podemos decir amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Éxodo 9, 23 al 35. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Punto número 1. ¿Qué forma tenía ese granizo? De fuego. ¿Se dan cuenta? Dice, y el fuego se descargó sobre la tierra. O sea, eran esas pequeñas piedritas o piedrotas, pero traían lumbre. ¿Sí? Y continúa diciendo, hubo pues granizo y ¿qué? Fuego mezclado con el granizo, tan grande, hermanos, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. O sea, era un momento histórico. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y despojó todos los árboles ¿de dónde? Del país. Nosotros aquí se nos murieron unos cuantos cenotes. ¿Y cómo estaba el calor? Aquí fueron todos, ¿sí? Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, ¿qué creen? No hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Ojo, solo esta vez, las otras no. He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo, ¿qué somos? Impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos
se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y el corazón de Faraón se endureció. ¿Sí? Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí esta mañana, Señor, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, por darnos, Señor, el honor de poder alabarte. Habla hoy, Señor, a nuestras vidas. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual, Señor, para quitar todo ego o vanidad y tener humildad para aceptar lo que hoy vas a hablar a mi vida. Señor, de manera personal, usa mi lengua y mi boca para hablar únicamente palabra que venga de ti. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos ya en la séptima señal. Y continuamos porque en la ocasión anterior comenzamos a ver cómo se fueron presentando ya ciertos elementos, ¿verdad? Y el anuncio y la advertencia nuevamente de Dios al faraón, que si no dejaba ir a su pueblo, ¿verdad? Entonces vendría sobre Egipto este granizo que acabamos de leer. Y esto va o habría de terminar por los cultivos, con toda la producción de los agricultores. Si quedó esto sin nada. Pero también, si no se ponía bajo techo a los animales, a las personas, ellos también habrían de morir. Y mucha gente murió, ¿sí? Y para eso el Señor estableció, hermanos, un plazo, y era de aproximadamente otra vez 24 horas, ¿sí? Pero igual que en las ocasiones anteriores, el faraón nuevamente no hizo caso a la palabra de Dios, no reaccionó ante las advertencias de Moisés, o que Moisés le hizo. Así que cuando las 24 horas pasaron, nos dice el versículo 23, que Moisés levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto y que envió truenos. ¿Cuánto les dan miedo los truenos? Hay gente que se abraza la almohada y dicen los esposos, como quisiera, pastor, que tronara todos los días, porque cuando truena mi esposa me abraza fuerte. Así que muchos les tienen miedo a los truenos, sobre todo los niños. También lo van los niños a la casa, al cuarto de los papás. Papá, ¿puedo dormir contigo? Está tronando. Y algunos no nos importa, nos dormimos. Si tronó, no tronó, ni cuenta me doy. Me avisan al otro día. Esos tenemos la conciencia tranquila. Así que dice que aquí había truenos y granizó y había rayos. Hermanos, estos granizos no eran comunes y corrientes, eran unas piedras de este vuelo, al grado de que podían destruir un árbol, al grado de que podían matar a una persona, a un animal, al grado de que destruyeron casas. Imagínense, ¿a dónde te podías esconder? ¿A dónde? Era una tormenta de granizo, pero era un granizo demasiado grande. Dicen que nunca en la historia había habido un granizo como ese. Era capaz de aniquilar la vida, les repito, de cualquier ser humano, de cualquier ser vivo. No es el granizo que tú y yo hemos conocido. Así que tampoco era el granizo que los egipcios reconocían. Aunque en Egipto era muy raro que hubiesen lluvias de granizo, aún así no lo conocían. Y de hecho, el simple hecho de que haya lluvia en Egipto era muy raro. Ahora con granizo pues era todavía algo mucho más raro, ¿verdad? Pero como hemos dicho, ese granizo no solamente era una lluvia que traía eso, sino que era tan grande que dice la palabra que parecían rocas de hielo, ¿no? Algunos historiadores han dicho que eran hasta de 4 o 5 metros una piedra. Imagínense, ¿cuánto será eso? Es muy grande. Entonces, era algo descomunal. Y si estos animales o estas personas no estaban bajo algo seguro, pues seguro te caía uno y te morías, te aplastaba, tal como Moisés lo había dicho. Así que en realidad esta señal de granizo, hermanos, no iba realmente contra las personas, contra los animales, aunque mató gente, realmente iba dirigida contra los cultivos, ¿sí? Como lo hemos dicho ya, una de las bases, de las columnas fundamentales de la economía de Egipto era la agricultura.
Entonces imagínense perder todo eso en un rato. No tener nada de cosechas, no tener nada de comida. Así que todo esto les pegó muy fuerte, ¿sí? Aquellos animales que se encontraban en el campo, personas, a la hora que el granizo comenzó a caer, murieron. Pero eso sería una cuestión de circunstancia, porque les repito, no era el propósito de Dios, porque eso es lo que Dios advirtió a tiempo: cúbranse porque va a haber granizo. Pero hubo gente que no se cubrió. Aquí cuando dicen va a haber huracán, hay gente en la playa, ¿verdad? Hay mar de fondo. ¿Y qué hace el turista? Se mete. Somos como esos niños que dicen, no toques ahí. ¿Qué hace el niño? Toca. Así somos muchos adultos. Nos piden, aquí hay que usar la psicología inversa, ¿eh? Métete al mar para que la gente no se meta. Pues le dicen no se metan ni se meten. Entonces, aquí hubo gente que dijo, no, hay que esconderse, hay que ocultarse porque va a granizar y esto va a estar muy feo. Hay gente que se quedó, no va a pasar nada. Y pasó, ¿verdad? Así que, pero no era el propósito de Dios porque se advirtió. Y esto, hermanos, nos deja una enseñanza muy importante, y es que nosotros debemos estar atentos y dar oídos a la palabra de Dios y a las advertencias que Dios nos hace, mis hermanos. Porque muchos de nosotros no hacemos caso a las advertencias. Te dice, va a haber granizo, y no te escondes, no te ocultas, no te guardas, ¿sí? Cuando te dicen, cuídate de este pecado porque puedes caer, yo voy a la iglesia y me conozco muy bien la Biblia, yo sé cuándo puedo caer. Dice que no nos jactemos de creer, saberlo todo, porque ese es el que más pronto puede caer, ¿verdad? Así que muchos somos así, hermanos, como estos egipcios que no se escondieron. Muchos hoy no nos escondemos del pecado porque pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada, ¿verdad? Así que Dios no está jugando, hermanos. Dios no está jugando, y Dios no es alguien que tampoco bromea con nosotros, ¿no? Como cuando alguien te dice, no es cierto, no pasó nada, te estaba bromeando. Dios no. Dios cuando habla en serio. Y Él no te va a engañar que te estaba jugando una bromita, no. Dios es Él, y Dios no miente. Así que cuando Dios dice algo y Él advierte que va a haber una consecuencia que está por venir, hermanos, si tú no muestras cierta actitud de arrepentimiento o de acogernos a su palabra, vamos a cosechar las consecuencias que Él advirtió, ¿sí? Y si estás a tiempo, hazlo. Eso no se puede evitar, y eso fue lo que pasó. El granizo vino, pero no solamente era una tormenta que trajo un granizo muy grande, sino que dice que también traía rayos, que traía truenos. Y eso, hermanos, también no es algo que uno diga que es extraño. Sucede porque el granizo normalmente cae cuando hay tormentas, y hay tormentas que nosotros sabemos, las famosas tormentas eléctricas, que hay mucho trueno, que hay mucho rayo, ¿verdad? Apenas hubo una aquí, me dijo mi esposa el jueves. Yo no estaba aquí, pero creo que hubo una miércoles o jueves, ¿no? Así que si hay rayos, hay relámpagos, hay truenos, y por eso acá era la cantidad de rayos tremendo, de truenos, era por arriba de lo que normalmente trae una tormenta. O sea, esto era algo fuera de serie, era algo muy anormal, era algo fuera de lo normal. Como Otis, ya habíamos tenido huracanes, y ¿qué pasó con Otis? Fue algo fuera de lo normal. Esta lluvia de tormenta y granizo era algo fuera de lo normal, era algo exagerado. Y por eso es que el faraón más adelante, cuando él manda a llamar a Moisés, le dice estas palabras: truenos y granizos, le dice en la versión internacional, los hemos tenido de sobra. O sea, ya, truenos y granizos, esto es demasiado. Es decir, ya es demasiado trueno, demasiado granizo. Y era porque se trataba precisamente, hermanos, de una señal de Dios, ¿sí? Y es que, pues les repito, no era una tormenta normal. Si eso era algo que le he dicho que en Egipto prácticamente no sucedía, era algo muy extraño. De hecho, hermanos, hay ciertos autores que dicen que eso nunca había pasado, ni siquiera una vez en Egipto antes de eso. Ni siquiera una vez. Hay otros que dicen que sí, pero realmente no se ponen muy de acuerdo, lo cual nos da una señal de que esto solo Dios lo podía hacer, ¿verdad? Y esto significaba, hermanos, que era el momento que ya se tenía que salir de ahí, porque recuerde que no sé si se los había dicho, pero la salida de Egipto se produce aproximadamente en un mes de abril, ¿sí?
como lo vamos a ver más adelante en el calendario del Éxodo. El calendario hebreo no concuerda con nuestro calendario, les aclaro. Es un calendario solar, el de nosotros, y el de ellos era un calendario lunar. Pero más o menos puede caer ya sea en marzo o en abril. Y ellos dicen que las tormentas de granizo se daban en enero o febrero. Es decir, que aquí falta todavía como 1 o 2 meses para que pase el Éxodo, para que pase cuando va a salir ahora sí el pueblo, ¿sí? Pero aunque fuera la época en que según algunos ocurría, esto no era una tormenta normal. Y dice el versículo 24, hermanos: llovió granizo, y con el granizo caían rayos zigzagueantes. La Reina Valera lo traduce como fuego que iba mezclado con el granizo. Pero realmente es una figura, es un hebraísmo. Ya les expliqué la otra vez qué significaba hebraísmo. El hebreo tiene una palabra para rayo, pero se sobreentiende que cuando habla de fuego mezclado con granizo, está hablando de rayos que acompañaban al granizo que estaba cayendo. Y por eso es que la versión internacional, y aparte otras versiones, la mayoría, más recientes sobre todo, lenguaje actual, se apoyan en muchos manuscritos antiguos y lo traducen, como dice el versículo 24, llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzagueantes. ¿Sí? Y oiga esto. Nunca en toda la historia de Egipto como nación volvió a haber una tormenta como esa. Nunca. Y eso es importante, o sea, que si había o no había lluvias o granizo en Egipto, eso es lo que menos importa. Aquí el elemento fundamental es que se está señalando que nunca antes en la historia de Egipto, y que es una historia muy larga, nunca había pasado esto y nunca volvió a pasar. ¿Sí? Pero aún así dice que nunca había pasado. Y se sabía que realmente algo distinto estaba ocurriendo, algo sobrenatural. Hermano, algo que solamente Dios puede hacer. ¿Sí? Solamente Dios. Y vean las consecuencias. El versículo 25 dice: el granizo arrasó con todo. No con algunas cosas, no, con todo. ¿Sí? Todo lo que había en los campos, con personas, con animales. Las personas y animales que no acataron la recomendación que Moisés les dijo: pónganse bajo techo, pónganse bajo cubierta, porque de otra manera el granizo terminará con ustedes. Protéjanse. La gente no se protegió. La gente no se protegió y muchos murieron. Por eso, cuando la palabra del Señor dice: el que en mí creyere será salvo, pero el que no cree ha sido ¿qué? Condenado. Creer, hermanos, es obedecer. Y si el Señor te dice ponte bajo cubierta, ¿qué tienes que hacer? Ponerte bajo cubierta, no hay más. Pero en la rebeldía, ¿qué hacemos? No, después yo puedo, no me va a pasar, a mí no me pasa nada. O sea, a todos les pasan cosas, pero a ti no. ¿Verdad? Y entonces decimos: no, yo no. Y la cubierta, mis hermanos, sobre la que más debemos de estar metidos, protegidos, es la sangre de Cristo. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ahí es donde debemos de protegernos, de cubrirnos, de todo ataque. Ahí. De otra manera, ¿qué sucederá? Lo que el Señor dijo: el que no creyere, ¿qué? Ya es condenado. ¿Quieres condenarte? No creas. Y entonces, hermanos, uno diría: ¿qué egipcios tan incrédulos? ¿Qué egipcios tan duros? Oye, si les están diciendo, y nos causa risa, y nos podemos hasta burlar. Oye, les habían dicho y no se escondieron. ¿Cuántas veces a ti no te han dicho que no hagas algo, o que no te acerques a esto, o que no intentes hacer esto, porque vas a caer? Y no te ríes de ti. Y lo hacemos. ¿Te vas a casar? Busca a Dios para que tu matrimonio sea fuerte. Cordón de 3 dobleces no se puede romper. Te casas y ¿qué haces? No buscas a Dios. ¿Y al rato qué? Te divorcias. Yo también me pudiera reír de ti como nos reímos de los egipcios. Les dijeron que buscaran de Dios y no lo hicieron. Busca tus amistades, escoge tus amistades que no te lleven por caminos
que no son de Dios. Yo soy inteligente, a mí no me van a arrasar. Y al rato, ya caíste en las drogas, ya andas tomado con los amigos. Quizás quisieron matar a uno y estabas ahí en la bolita y también te llevaron a ti. Pasa. Pero a mí no me va a pasar. Y pasa. Hermanos, somos como los egipcios. Nos están diciendo algo y no lo hacemos. Hoy en día tú le dices al mundo, busca de Dios, los tiempos finales están cerca, esto cada vez está peor. ¿Y qué hace la gente? A mí no me va a pasar. Nosotros estamos bien. Somos como los egipcios. Así, te están advirtiendo algo que va a pasar y no te importa. Y no te importa. Así que hermanos, son incrédulos, sí, igual que muchos de nosotros. Y otro diría, qué tontos, ¿por qué si Moisés les dijo con 24 horas de anticipación, 24 horas, que se pusieran bajo un techo para que no los matara el granizo? 24 horas. Uno diría, bueno, es que son necios. Y es cierto, hermanos, pero eso se llama necedad humana. Hermano, usted no sea necio. Si a ti te están diciendo Cristo va a regresar y los tiempos finales se están acercando, ¿qué tienes que hacer? Cúbrete bajo la sangre de Cristo, bajo la presencia de Cristo. Buscar a Dios. Pero no lo hacemos. Y cuando caiga el granizo, ahí vamos a estar llorando. A ellos me advirtieron con 24 horas, hermano. Yo te puedo asegurar que si tú hoy... La palabra, quiero aclarar, dice que nadie sabe el día ni la hora que Cristo va a regresar. Nadie. ¿Sale? Así que cualquiera que te diga, voy a profetizar que Dios ya me habló y el 25 del 2000, no, te están mintiendo y salte de ahí, porque es un chismoso. Nadie sabe el día ni la hora y nadie es nadie. ¿Sí? Pero en el suponiendo, por eso quise aclararlo antes, que si Dios nos dijera que Él viene mañana, yo te puedo asegurar que si tú le dijeras al mundo que Dios viene mañana, aún así va a haber muchos que hoy estarían en la playa echándose una cerveza. Con todo y que no se les viene. Entonces, hermano, esto no nos debe de admirar. Porque es normal en el ser humano. Y eso se llama necedad. Somos necios. No sé si por naturaleza, pero somos necios. ¿Sí? Así que no vaya usted a ser necio, mi hermano. Y la forma de escapar es por medio del arrepentimiento y de buscar a Jesús. Él derramó su sangre y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Eh? Si yo te digo, nadie llega al baño, Señor, por este portón, y si tú le quieres dar por la cuadra de allá abajo, pues dale si quieres, pero no vas a llegar. El único camino es por aquí. Y muchos quieren buscar atajos, y si le doy por arriba del techo, pastor, y si le doy por allá atrás, ¿por qué? Aquí está el camino, te están diciendo que este es el camino. No, pero es que yo por medio de la Virgen, yo por medio del brujo, yo por medio de los cuarzos, yo por medio de la limpia, yo por medio del horóscopo, yo por medio... No, este es el camino nada más. Y luego no llegan. Dicen, ¿por qué no llegué? Porque le diste por otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie. Y nadie es nadie. Es que Él sí llegó y le dio por otro lado. No, nadie. Solamente el único camino es Jesús, hermano. Y aún así te lo están diciendo y no lo buscamos. Aún así lo buscamos solo cuando queremos, solo cuando estamos cómodos, solo cuando nos conviene. A veces va a haber domingos que no tienes ganas de venir a la iglesia. Y es cuando más tienes que venir. A veces te vas a levantar y vas a decir, hoy no, hoy tengo sueño, hoy me siento muy cansado. Y ponemos los 1000 pretextos. Muchos tenemos trabajos, hermanos. Trabajamos en el mundo, tenemos trabajos donde hay que checar un horario. Y llueva, trueno, relampaguee, ahí bájate con todo y lluvia porque hay que llegar, porque si no te corren. Pero a la iglesia,
hoy no voy. Me siento enfermo, tengo que ir al trabajo. Me siento enfermo, pero a la iglesia no voy. No tienes dinero, pero hay que ir a trabajar mañana, ¿qué vas a hacer? Pues le voy a pedir al vecino que me preste para el camión y ya luego le pago porque tengo que ir a trabajar. No tengo dinero y mañana toca ir a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Pues no vamos. Hasta la quincena que cobre. ¿Ven las diferencias? ¿Quién es tu prioridad? ¿Es Dios? No nos engañemos, porque no siempre es Dios. ¿Sí? Así que yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. No hay otro camino de salvación, mis hermanos, más que el de buscarlo y obedecerle a Él. Y estas personas que se mencionan ahí en el versículo 25, que dice que murieron porque el granizo arrasó con todos los cultivos de Egipto, eso es lo que Dios no quería, mis hermanos. Dios quería acabar con la agricultura, y aunque ya vamos a ver, y ya lo leímos, Dios siempre es misericordioso, y aunque Él podría haberlos dejado sin nada, les deja todavía el trigo. Ahí dice que el trigo quedó. Esa es misericordia, hermanos. Esa es misericordia. A veces dices, pues no hubo cecina, pastor, pero hay frijolitos. Gloria a Dios. Sin comer, no te dejó. ¿Verdad? Pastor, no había nada, y le busqué, y que voy encontrando una lata de atún allá atrás de la alacena de las que me quedaron de Otis. Gloria a Dios. Y muchos dicen, no, ya estoy harto del atún. Gloria a Dios. Si un día no tienes nada y solamente está esa lata de atún, es Dios que te la está dando para que comas hoy. Y Él envió, mis hermanos, esta señal antes que el trigo madurara, precisamente para que los egipcios no se fueran a quedar sin alimento, precisamente. Y dice que también les dejó la espelta, que es un trigo, pero de más baja calidad. La Reina Valera lo traduce como centeno, lo leímos ahorita. Y entonces también se podría hacer pan de centeno o de espelta, como ustedes le quieran llamar, pero era un pan duro, era un pan que comían los pobres nada más. Los ricos no, los pobres comían este pan. Y la espelta también se utilizaba para alimentar incluso al ganado. Entonces el Señor les dejó esos elementos para que ellos pudieran, hermanos, sobrevivir. Y vamos a explicar también que había otro propósito, que era dejarles con vida. Necesito mostrarte más cosas, no te me puedes morir ahorita. Todavía necesito enseñarte más cosas. Pero entonces lo que estoy diciendo es que Dios, hermanos, lo que dice, lo cumple. ¿Sí? Y lo que Él decía un momento, lo cumplía. Hermanos, Dios no juega. Y si Él dijo a través de Moisés, mañana habrá granizo y el que no se ponga bajo techo se va a morir, eso va a pasar. Una parte de las personas lo hicieron. Los mismos funcionarios de Faraón que estaban en la corte, que estaban al lado de Faraón en el momento en que Moisés llegó y les dio este mensaje, y les dijo, protejan a las personas porque Dios no las tiene, no es el propósito contra ellas. Pero si hay animales y personas en el campo, van a caer y van a morir. Aquellos que fueron listos, aquellos que oyeron y dijeron, no, lo voy a cubrir. Si esta ya era la séptima señal, hermanos, las primeras 6 se habían cumplido al pie de la letra. ¿Quién iba a decir que la séptima no? Si las 6 se cumplieron como se dijo, la séptima se iba a cumplir igual. No iba a haber cambios, ¿verdad? ¿Por qué habría que haberlas? Y ellos dijeron, todo lo que Moisés ha dicho hasta ahora ha pasado como Él lo ha dicho. Todo. Entonces yo no voy a dejar a mi familia en el campo, no voy a dejar a mis criados en el campo, no voy a dejar a mi ganado en el campo, lo voy a proteger. Hubo unos que lo hicieron, ¿verdad? Y ellos comenzaron a recoger y a guardarlos. Pero los que estaban bajo el techo se salvaron, no murieron. Pero aquellos que no dieron oído, hermanos, que no pusieron atención, son los que dice el versículo 25, que cuando fue destruido todo, todas las cosechas, todos los campos, y dice, también con personas y animales acabó con todo. ¿Quiénes eran esas personas? Los que no quisieron oír. ¿Quiénes son los que van a perder su alma en el infierno? Los que no quisieron oír. Es muy fácil, ¿verdad?
Claro, el anuncio que Dios está dando hoy, hermanos, no es un anuncio que mañana va a granizar. El anuncio que Dios está dando hoy es que en Jesucristo hay vida. Y que el que cree en el Hijo de Dios nace de nuevo, tiene perdón y tiene justificación. Y que su nombre estará escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos quieren su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Verdad? El Espíritu Santo viene a morar en ti, hermano. Has sido redimido, has sido salvado, has sido reconciliado con Dios, has sido santificado, has sido perdonado. Yo le doy gracias a Dios por ello. Y lo que espera es que las promesas de redención totales de Dios se hagan una realidad, pero también ha dicho, el que no creyere será condenado. Hermanos, la carta de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso le digo, Dios no está jugando, hermano. Oiga, si no jugó con las pedradas que iban a caer del cielo, ¿sí? ¿Cómo va a jugar ahora con su Hijo Jesús? Que fue sacrificado. Entonces Él dice, crean y serán salvos. ¿Quieres ser sabio? ¿Qué tienes que hacer? Creer. ¿Qué cantamos hace rato? Para el que cree, todo es posible, ¿verdad? Sea sabio, hermano. Pídale a Dios sabiduría, como se la dio a Salomón. Amén. Hermanos, los egipcios que fueron sabios y dijeron, yo no voy a ser tonto, yo me voy a esconder. Todas las veces que Moisés ha dicho algo, eso pasa. Voy a guardar mi ganado, vamos a escondernos, familia. No perdió nada. No perdió nada. Pero el que fue necio, perdió todo. Incluso a lo mejor hasta su vida. ¿Sí? Se quedó sin cosecha, se quedó sin nada. A lo mejor alguien dijo, este es predicador de esos diosesitos. No le hagas caso. Este Moisés lo que quiere son las ofrendas, los diezmos. ¿Ah? No le hicieron caso. Y no solo perdieron los cultivos, sino que perdieron sus criados, las personas, los animales. A eso les sirvió. Que no te vaya mal a ti, hermano. ¿Saben por qué muchos no vienen a la iglesia? Porque dicen, ahí es pura pedidera de dinero. Y la culpa también la tenemos muchos pastores. Porque de eso hemos hecho iglesias, cuevas de ladrones. Y hoy la gente, como dice el dicho, ¿cómo dice el dicho? ¿Por uno qué? Pagamos todo. Hay iglesias sanas, muchas iglesias sanas. Pero mucha gente ya las encapsuló en un solo círculo, a todas. Las que roban, las que no roban, están en el mismo círculo. Entonces dicen, todos los pastores roban. ¿No? Todos los pastores no trabajan, viven de la ofrenda. Hazme la buena. No todos. Ni un pastor ve por sus ovejas, solo ve por sus bolsillos. Todos. Todas las iglesias son hipócritas. Todas. En ninguna iglesia ayuda. En ninguna. Y entonces se va generalizando todo, ¿eh? Todo. A la iglesia no voy porque pura pedidera de dinero. Y entonces llega su primer día y dice el pastor, hermano, vamos a dar una ofrenda. ¿Qué te dije? Precisamente por eso no voy. Porque ya empezaron a pedir. Pero no vemos a veces lo que estamos mal nosotros, ¿no? Y generalizamos. Así que muchos también generalizaron aquí. No hagas caso. Que no te vaya mal a ti, por eso ve a Cristo, hermano. Busca a Cristo hoy. Porque el que no creyere ya es condenado, dijo el Señor. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y eso es palabra de Dios. ¿Sí? Y repito, Dios no está bromeando. Él no está contando cuentos de brujas, de terror para espantarnos. No son cuentos de terror, ¿sí? Pero a veces así reaccionamos. Si Él dice, el que no cree ya es condenado, hermanos. Eso no es una amenaza. Es una realidad. ¿Sí? Es una realidad. El que cree en Jesús, o el creer en Jesús, perdón, es lo que te va a cambiar tu vida. Es lo que va a cambiar nuestras vidas, nuestra situación de condenación a una situación de salvación.
El creer en Jesús va a darte ese cambio. Dios dice la última frase del versículo 25, acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. Hermanos, ¿se imaginan qué tremendo fue esa granizada? Derribó todos los árboles, hermanos. ¿Cómo no iba a terminar con la cebada, que es una planta mucho más frágil que un árbol? Acabó con el lino. ¿Cómo no iba a terminar con esas plantitas de temporada que eran la base de la cultura egipcia? Se acabó todo, hermanos. Entonces, Dios lo que está diciendo es que está golpeando al faraón, está golpeando a Egipto, y dice el versículo 26, el único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Hermanos, ¿por qué Dios no la tenía en contra de su pueblo oprimido? Dios la tenía en contra de los opresores, no del oprimido. ¿Sí? ¿Por qué les iba a enviar más calamidades que las que ya tenían? Eran esclavos. ¿Sí? Hermanos, Dios siempre va a proteger a su pueblo. Dios siempre va a proteger a sus hijos. Y el mundo podrá estar sufriendo y podrá estar teniendo batallas descomunales. Y eso no quiere decir que tú no, pero la diferencia es que Dios está contigo. Y Dios te va a dar la salida a tus problemas, con sabiduría, con oración, con buscarlo. Él te va a ayudar a salir adelante. No estás solo. Tú no estás solo. Dios está contigo. Y yo estaré con ustedes, dijo el Señor, y lo prometió, hasta el último día de sus vidas. Yo estaré contigo. Y Dios lo que promete, hermanos, Dios lo cumple. Y si Él dijo que va a estar contigo, está contigo. Créelo. Créelo, Dios está contigo. ¿No te das cuenta de cuántas has salido, las has librado? Y dudas si el Señor está contigo o no. ¿Qué dijo Job? Hasta aquí me ha traído el Señor. ¿De dónde estás? ¿Estás vivo hoy? Y voltea a ver atrás. ¿Cuántas no has pasado? Muchas. Y de todas te ha librado el Señor. De todas. Amén. Así que acabó con todo, hermanos. Si lo que Dios quiere, hermanos, es liberarlos, no puede enviarles más batallas, ¿verdad? No puede enviarles pedradas. Pero oiga, entonces, eso llamaba la atención de los egipcios, y en eso ellos es lo que tenían que reflexionar. No es la primera vez. Si usted o si ustedes, los que están aquí, han estado oyendo todas estas prédicas de las plagas, ustedes van a recordar cómo hemos visto señales en las cuales la señal era en todo Egipto, en todas las personas, en todos los animales, pero en Gosén no pasaba nada. A sus hijos no les pasaba nada. A su pueblo no le pasaba nada. Y aquí lo vuelve a decir, cayó granizo en todo Egipto. En todo Egipto se perdieron cultivos, árboles, animales, de personas, pero en Gosén había una paz, hermano. Esa paz que dice la palabra sobrepasa todo entendimiento. Amén. El sol ahí brillaba, mis hermanos. Ahí el sol estaba brillando. Y los israelitas a lo lejos veían los relámpagos, los truenos, y se veía la lluvia, las piedras, y volteaban a ver y decían, mira, allá se ve paz, allá se ve el sol. A ellos no les está cayendo nada de granizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y así mucha gente va a ver, oye, la economía está mal, la situación está mal, y mira a la vecina, tranquila. Eso creen ellos, pero saben que por dentro, o quizás estemos preocupados, pero por dentro tenemos una fe en Dios, que Dios no nos va a dejar solos, ¿verdad? Así que, lo vuelvo a decir, cayó granizo en todo Egipto. Se perdió todo, hermanos. El poco ganado que los israelitos tenían, que andaba en el campo, los niños que andaban jugando, las personas que andaban caminando, ahí no pasaba nada. Y recuérdense que ya vimos una señal en la cual el faraón incluso dijo, envía espías. Y les dijo, vayan a ver si es cierto que en Gosén no ocurre nada. Quiero ver si es cierto. Y así era, hermanos, no pasaba nada en Gosén. Y aunque ya la Biblia no lo dice, pero es lógico que los espías volvieron y dijeron, no pasa nada ya, ¿verdad? En Gosén no cae nada. Hermanos, eso era la evidencia que no era una tormenta normal, sino que en verdad era la mano de Dios que estaba ahí, ¿verdad?
Porque ¿cómo podía ser que en todo el territorio egipcio era una tormenta, como ahí lo dice, como jamás había habido en Egipto? ¿Y cómo podía ser que en Gosén, que era una isla, no había nada, no estaba pasando nada? ¿Cómo se explican ustedes eso, hermanos? Era la mano de Dios, ¿sí? Era la mano de Dios. No era una tormenta normal, común y corriente, hermanos. No solo por la intensidad, no solo por lo que está ocurriendo en ese momento cuando Moisés dijo que está produciendo los efectos que Moisés dijo que iban a pasar, sino que además en Gosén no ocurre nada, hermanos. Eso no es casualidad. Como no es casualidad que los hijos de Dios sean siempre bendecidos tampoco. ¿A cuántos no les pasó en el COVID? Se murió el fulano, se murió el vecino, se murió aquel, se murió el otro, se murió... ¿Y tú? ¿Por qué en todos lados se muere gente y en tu casa no? ¿Por qué tú estás vivo hoy? Es triste, hermano, fue triste. En nuestra casa, en su casa, allá donde vivimos nosotros, muchos vecinos murieron, muchos. Gracias a Dios, mi familia fue salvada en ese momento. ¿Sí? Y tampoco puedo decir que la que murió eran pecadores, no lo sé. Lo único que sí sé es que Dios nos cubrió a mi casa, en mi hogar, como cubrió la tuya, como te cubrió a ti, ¿verdad? Así que, hermanos, eso no es casualidad. Que los hijos de Dios sean siempre favorecidos. ¿Cuántos alguna vez han recibido el favor de Dios? ¿Se siente usted que es bendecido o bendecida, hermano? Desde que conoció al Señor, ¿sientes que hay algo especial en tu vida? Si usted está en Gosén y las tempestades van a venir, pero en Gosén hay tranquilidad. Dios nos ha escogido, hermanos, para bendición, para prosperarnos. Y cuando digo prosperar, no quiero que voltees a ver ahorita tu aplicación de Bancomer para ver si ya está 1 millón ahí. No, para prosperar en felicidad, en paz, en gozo, en mansedumbre, en fe, en perdón, en amor. Ahí Dios nos prospera. Dios no quiere nuestro mal, hermanos. Dios quiere nuestro bien. Él quiere que cada día seamos mejores hasta que en el día final resplandezcamos, como dice el libro de Daniel, como estrellas en el firmamento a la perpetua gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Llevarnos de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto, el día que partamos a su presencia. Por eso es que Dios tiene un favor hacia cada uno de nosotros. Y ese favor, hermanos, usted lo puede encontrar en cosas muy grandes, como también en cosas muy pequeñas. ¿Sí? Recuerdo ahorita un testimonio, se lo voy a compartir brevemente, lo anoté aquí en mis notas. Aunque la hermana lo tomó creo que como 2 horas contarlo, yo los voy a resumir un poquito más cortito, no va a tardar 2 horas. Es una hermana que le descubre un tumor en el cerebro. Y fíjese lo que Dios hace. El tumor estaba ubicado en una posición en el cerebro que era muy difícil de operar. O sea, si la operaban, se pone en riesgo la vida de esta persona. Y ella es una hermana que actualmente sirve al Señor, ¿sí? No sé ahorita en qué iglesia estará, pero fíjese, uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo es que si ella es hija de Dios? Y estoy diciendo que todo hijo de Dios es bendecido, es favorecido, entonces ¿por qué no le puso el tumor en otra orilla para que los médicos lo pudieran sacar fácilmente, pastor? ¿Por qué Dios puso el tumor en un lugar que era complicado? Sino que viene y le digo, estaba en una posición que los médicos decían que es muy difícil de operar ahí. Muy difícil de operar porque corre peligro, porque tiene que pasar a través del cerebro, llegar hasta el tumor, retirarlo, y eso puede causar daños irreversibles a este hermano. Pero aquí viene Dios que de las espinas sabe sacar rosas. El médico que llevaba el caso de ella le dijo, mire señora, su tumor está ubicado en una posición tan complicada que esta es una operación que aquí no la podemos hacer. Pero le digo, yo pertenezco a una asociación de neurología en los Estados Unidos, tengo colegas estadounidenses, y su caso ya se los envié y ellos han visto que es tan difícil de hacer esta operación, pero que ellos creen
Y si ellos están dispuestos a venir hasta acá para hacerse, para demostrar que se puede. Era una operación que costaba miles de dólares, pero dijeron, mire, no se preocupe, esta asociación la va a costear todo. Porque quieren que sea algo para la ciencia, que vean que sí se pudo hacer esta operación. Y usted no va a pagar nada. Pero lo tomaban como un caso de estudio. O sea, era tan difícil que esos neurólogos estadounidenses estaban interesados en hacer la operación por lo complicado que era. La hermana la operan, es un hospital privado, obviamente, porque los otros usted ya sabe cómo están. Y la hermana contaba, yo ni sabía que existía ese hospital, ni sabía dónde quedaba, me dice. Claro, cuando entró al hospital se asustó, porque más que hospital parecía hotel de 5 estrellas, dice. ¿Cómo voy a pagar esto? Dice. Bueno, para no hacerle larga la historia, la operaron. De antemano le dijeron, mire, cuando usted despierte de la operación, es posible que usted no recuerde nada. Es posible que haya perdido la memoria. Es posible que no reconozca ni a sus hijos. ¿Quiénes son? Puede pasar. Usted no va a saber ni quién soy yo. No va a reconocer a nadie de su familia. Pero en todo caso, ¿quién quiere usted que sea la primera persona que usted quiere ver cuando despierte de la operación después de la anestesia? ¿Quién quiere? Ella era madre. ¿Qué creen que contestó? A sus hijos. A mis hijos. Creo que esos son 2 muchachos los que tiene, pero ella pidió a uno en especial. La operaron y cuando pasó el efecto de la anestesia y despertó, el médico le dijo, ¿me reconoce? El médico le dice, ¿y así? Le dice, ¿quién soy? El doctor fulano de tal. Y como ella había dicho que quería ser el primer familiar que viera a su hijo, entonces ahí estaba el muchacho y el doctor le dijo, ven para acá. Y le dice a la hermana, ¿sabe quién es él? Y le dice, sí. ¿Quién es? Mi hijo. ¿Cómo se llama? Fulano. ¿Y qué está haciendo acá? ¿Porque me van a operar? No, ya la operamos. Ah, ya estuvo. Sí, no se me olvidó, hermano, ni siquiera que se iba a vencer el recibo de la luz. Entonces, eso es ser o no ser favorecido por Dios. Eso es ser favorecido por Dios. Claro, en el momento en que la hermana le dijeron el diagnóstico, mire hermano, usted tiene un tumor y lo tienen ubicado en una posición muy difícil de operar y aquí en el país no se hace, cualquiera hubiera dicho, ¿y dónde está Dios, pastor? A ver, díganme ustedes, ¿dónde está Dios? Le acaban de decir esto. No vamos al final de la historia, vamos al principio. ¿Quién dice eso? Muchos. Ahí está su Dios. Pero espere un poco más. Espere ver el final de la historia y verá que en Gosén no cae granizo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están viviendo ya en Gosén? Podrán pasar cosas, hermanos, pero estamos vivos. ¿Sí? Gosén es el Señor Jesús. Estamos cubiertos con Él. Hermanos, al estar en Jesús, Él nos guarda. Entonces, versículo 27, entonces el faraón, ante todas estas evidencias, mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, oiga las palabras del faraón, esta vez reconozco mis pecados. Es la primera vez que el faraón está diciendo esto, hermano. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. ¿Se recuerda la vez anterior, cuando vimos la primera parte del relato de esta señal, que el Señor le dijo a Faraón, esta vez enviaré mis plagas a tu corazón? Y explicábamos, ¿no?, que para los antiguos el corazón era donde estaba el pensamiento. Y explicamos de cómo el ser humano siempre hace una estructura mental para explicar su pecado, para justificarlo. ¿Verdad? Reconozco mis pecados. Hermanos, ¿a cuántas personas no conocemos que les han dicho, tienes una enfermedad que puedes morir? Y te dicen, quiero ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia, ahora sí. ¿Y qué te dicen cuando salgan? Reconozco mis pecados. Cuando están viendo la tormenta,
Matrimonios que se están separando. No, reconozco que fallé, reconozco que me faltó más amor para mi esposo, reconozco que me faltó someterme a mi esposo. Porque ya están viendo ahí casi la firma del documento del divorcio, Pero cuando el matrimonio se arregla y ya la esposa o el esposo dice, no nos vamos a divorciar, vamos a estar bien. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Cuando la enfermedad se cura, volvemos a lo mismo. Hermanos, hay gente que aquí ha venido por emoción, porque saben que tú vienes a la iglesia. Oye, he estado teniendo pesadillas, he estado soñando esto, estoy preocupado, vamos a la iglesia, sí, quiero ir para que tu pastor ore por mí. Y ya regresa el domingo y el lunes ya no soñó, el domingo, ¿vamos a ir otra vez? No, es que ahora sí el domingo, no la ve el domingo, y desde porque fui a la iglesia la voy a lavar el que viene. Ya se acabó el sueño. ¿Ya? Oye, esta enfermedad y tengo miedo que vaya a ser cáncer, apenas me van a hacer los estudios, todavía no sé, pero yo no quiero, manito, no me quiero morir. Vamos a la iglesia, sí, vamos. ¿A qué hora es el domingo? A las 11, a las 10 ya están en tu casa. Vamos, ya estoy listo para la iglesia, para que tu pastor ore por mí, para que tus hermanos oren por mí. Aquí oramos, y ya le traigan los estudios. Hermana, le tengo una noticia muy buena. Él no trae una infección, no es tumor, no hay cáncer. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿El domingo voy a ir a la iglesia? No, porque hay un bautizo allá en la cuesta y va a haber sonido y música. No voy a poder. Ya no hubo cáncer, ya. Y así Faraón, está viendo el granizo, me arrepiento, reconozco mi pecado, reconozco. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el granizo? No les va a decir, váyanse. Hermanos, así somos muchos. Buscamos a Dios por conveniencia. Es como el hijo que no tiene dinero hoy y te llama, mamá, ¿cómo estás? Ay, mamacita, ya sabes que te amo mucho, mi madre hermosa. Oye, mamá, ¿no tendrás unos 1,000 pesos que me deposites? Ya le deposita a la mamá, mañana te llama, mamá, sí, y ahí está la mamá el otro día. ¿A qué hora me va a marcar? No, hasta que se le acaben los 1,000 te va a marcar. Somos esos hijos interesados que solo buscamos a papá cuando queremos algo. Y el día que estamos bien, ni nos acordamos de él. Tengo salud, tengo trabajo, mi matrimonio está bien, estoy bien con mis 3 amantes, ninguna se ha dado cuenta de nada, tengo un buen sueldo, ¿para qué voy a la iglesia? Hay que esperar que te lleguen las batallas para buscarme, como los hijos interesados. Ahora sí, mamá, te hablo porque otra vez estoy en problemas. Ahora sí, papá, te hablo porque necesito de ti. Me duele que mis hijos sean interesados. ¿Y tú cómo eres con Dios? ¿Eres interesado o no? ¿O eres interesada o no? Porque te quejas de tus hijos, pero tú también eres hija. ¿Cómo eres como hija? ¿También lo buscas por interés? Porque si exigimos algo, hermanos, es porque lo damos. Si yo le estoy diciendo a mis hijos que me busquen por amor, yo también tengo que buscar a mi padre por amor, no solo cuando necesito algo. ¿Sí? Amén. Ahí no mucho le oigo, amén. Pero es amén. Y así es. Así que, hermanos, el faraón está reconociendo y dice, en verdad, yo y mi pueblo hemos actuado injustamente. Y Dios ahora actúa con justicia, por lo tanto he pecado. Versículo 28. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor. Rueguen por mí. ¿Han oído a alguien que les ha dicho eso? Ora por mí. Tú que estás más cerca de Dios, dicen algunos. Ora por mí. Dice, oren por mí. Voy a dejar ir al pueblo, no los voy a detener más. Pero aquí es donde uno se pone a pensar y uno dice, bueno, si Dios ya sabía que el arrepentimiento del faraón era falso, porque a Dios no lo podemos engañar, si Dios ya sabía que cuando quitara el granizo el faraón se iba a volver a endurecer su corazón, entonces ¿por qué Dios no dejó que el granizo siguiera cayendo hasta que se acabara todo, hasta que su pueblo saliera libre? ¿Por qué Dios no dejó? ¿Por qué Dios paró el granizo? Hermanos, nosotros pensamos así, ¿saben por qué? Porque somos humanos.
Y Dios no piensa como nosotros, ¿sí? El problema es que queremos obligar a Dios que piense como nosotros. Porque la gente a veces casi reclama y dice, ¿por qué si Dios sabía que el faraón se iba a endurecer, por qué le quita el granizo? Hacen esa pregunta, pero también preguntan, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué puso el árbol ahí? Otros dicen, si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, se iba a convertir en su enemigo, ¿para qué lo creó? ¿Acaso Dios no lo sabía todo eso, hermano? Y si lo sabía, ¿por qué lo hizo? Como dice Pablo, ¿acaso podrá decirle el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿El barro le reclama al alfarero? El alfarero hace con el barro lo que él quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Nosotros somos barro y el alfarero es él. No somos nadie para reclamarle, para preguntarle, para cuestionarlo, porque a él sí, porque a mí no, porque sí. ¿Quién eres? Somos barro. Él nos hizo y nos hizo para alabarle y para glorificarle. ¿Sí? Así que nuestro sentido humano, nuestra lógica humana nos dice eso, pero el pensamiento de Dios, como Él mismo lo dice en su palabra, así como está de alto los cielos sobre la tierra, así mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. ¿Sí? Y así como está de lejos el oriente del occidente, así mis pensamientos están lejos de sus pensamientos. ¿Sabía Dios que las palabras de Faraón no eran sinceras cuando dijo, voy a dejar ir a tu pueblo? ¿Sabía Dios que no eran sinceras? Sí lo sabía. ¿Sabía Dios que al suspender el granizo, el Faraón no iba a dejar ir a su pueblo? Sí lo sabía. ¿Sabes también qué sabe Dios? Cuando tú le dices, Señor, te prometo que ya voy a cambiar. Él sabe que estás mintiendo o si estás diciendo la verdad. Él sabe cuando tú le dices, Señor, solo te pido que me ayudes en eso y te prometo que ahora sí, voy a ir a la iglesia. Él sabe que lo estás engañando y sin embargo a veces ¿qué hace? Te ayuda. Ya sé que me estás mintiendo, pero te voy a ayudar. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Engañas al hermano de un lado que le dice, hermano, lo veo el domingo que viene, seguro. Aquí nos vemos. Y aquí está el domingo el hermano. No vino mi hermano, dijo que aquí nos veíamos. A ese sí lo engañas. Pero Dios sabe que le está diciendo, no, ni vas a venir. De aquí te vuelvo a ver como el 4 domingo. ¿No? ¿Verdad? Así que a Dios no lo engañamos, hermanos. ¿Por qué suspende el granizo? Porque los pensamientos de Dios son más altos y Él tiene otros propósitos. Nosotros vemos las cosas simples. Pero Dios en su infinita sabiduría, Él ve el propósito que está persiguiendo todo el tiempo. Y Moisés lo sabía, pero por eso vea la respuesta de Moisés en el versículo 29. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor, cesarán los truenos y dejará de granizar. ¿Por qué? Porque Faraón ya engañó a Dios. Dios ya se la creyó. No. Dios no lo engañamos, porque así sabrás que la tierra es del Señor. Por eso lo hace, para que sepas que yo Dios, yo mando. Yo digo cuándo se pone, cuándo se quita. Tú no eres nada. Para que veas que la tierra es mía, dice Dios. Por eso lo hizo, hermanos. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Porque sabrás que la tierra es del Señor. Ese era el propósito, hermano. Porque recuerde, todo este drama comenzó con una pregunta insolente de Faraón. Y la repito cada plaga. Cuando Moisés llegó por primera vez, dice mi Señor que le sirvas. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Dios? Y Dios sigue y sigue enseñándole por pasitos o pasotes quién soy. ¿Estás aprendiendo? ¿Ya estás aprendiendo quién soy? Hermanos, ¿cuántas lecciones nos faltan a nosotros para aprender que Él es Dios? Yo espero que no te falte ninguna y que lo sepas ya bien claro, que Él es Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. ¿Sí?
Hoy Dios le está diciendo, pues tienes que saber que yo, el Señor, soy el dueño de la tierra y por eso voy a quitar el granizo. No porque crea tus palabras mentirosas que vas a dejar ir a mi pueblo, sino porque quiero que vivas un poco más. Porque ¿sabes por qué quiero que vivas más? Porque te tengo otras leccioncitas preparadas que te faltan todavía. Por eso quiero que vivas. Te quiero dar otras clasecitas, porque yo soy el dueño de la tierra. Es más, ¿sabes qué soy el dueño? De tu vida. Y yo decido cuándo te la quito. Soy el dueño de tu vida. Tú no eres nada. Y así se lo dijo a Moisés, así sabrás que la tierra es del Señor. Y como si fuera poco, en el 30 le dice a Moisés, sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. Vaya, Moisés estaba claro, hermano. Voy a salir, voy a orar, pero yo sé que todo lo que me están diciendo es mentira. Es mentira. Y eso me suena cuando de repente alguien te dice, hermana, ya, ahora sí ya prometí que ya voy a cambiar. Y tú nomás haces como una sonrisa, así como las de telenovela, Sí. Porque sabes que no le crees. ¿Verdad? No le crees. Así que él dijo, no es porque creas, Faraón, que te he creído. No pienses que me has engañado, yo sé que eres falso, pero voy a pedir que cese el granizo porque Dios te tiene otros regalitos por ahí que dar. Porque Él quiere que tú sepas que la tierra es del Señor. Los egipcios, hermanos, creían dos cosas. Que la tierra era del Faraón. Hoy el Señor le está diciendo, tú no eres nada, hombrecito. Porque ese hombrecito fue el que preguntó, ¿y quién es el Señor? Soy yo el que te voy a malmatar. Yo que te voy a quitar el granizo para que te endurezcas de nuevo y así te voy a mandar otros regalos. Y hemos venido explicando cómo cada señal iba dirigida contra algún dios que los egipcios tenían. Hermanos, los egipcios tenían un dios que se llamaba Respu. Y Respu para los egipcios era el dios que controlaba las tormentas. Pues Respu no les obedeció ni les oyó porque el Respu no existe. Y Moisés le dijo, yo le voy a hablar al mío. ¿Quieres que pare? Vas a ver cómo el mío para las tormentas. Ese es mi Dios. Tu Respu no sirve para nada. Y los egipcios que creían en Respu. Yo cuando le pida a Respu va a llover. Cuando yo le pida a Respu va a dejar de llover. A ver, ¿por qué no le pidió Faraón a Respu? ¿Qué le dice a Moisés? Dile a tu Dios que pare eso. ¿Sí? Entonces ellos ofrecían incienso y culto a Respu para que no hubiera tormentas graves. Yo no dudo que haya acapulqueños ahorita poniendo algún monito por ahí para que no vaya a haber huracanes. Y si Dios dice, va a haber huracanes con todo y tu monito, va a haber. Lo siento. Cúbranse, protéjanse y no vayan a andar en la costera a la hora de la tormenta. ¿Ya? Así que Respu no es nada, mis hermanos. Dios está demostrando que no es nada, que está por arriba y que la tierra le pertenece a nuestro Dios. Esa es la lección que Dios quiere dar, que todo le pertenece a Él. Por eso es que cuando creemos en el Señor, nosotros estamos en las manos de aquel que tiene todo el control de lo que sucede en la vida, en el universo, en la tierra. Él tiene control de todo, hermanos. Él es el que permite que el planeta siga dando vueltas hoy. ¿Sí? Quizás no se dio cuenta porque quizás no lo vio pasar, que hace que pasó de cerca a nuestro planeta un asteroide que tenía el tamaño de un portaaviones, dicen, que pesaba yo no sé cuántos miles de toneladas. Mire, si este asteroide hubiera impactado nuestro planeta, no estuviéramos vivos hoy. Y es uno de los que más cerca han pasado de nuestro planeta, dicen los historiadores. No se preocupe si no lo vio pasar porque pasó como a 200,000 kilómetros de la Tierra, dicen. Pero esta es una distancia corta, hablando de las distancias espaciales. Casi podríamos decir, pasó rozando. No se supo mayor cosa porque de antemano los astrónomos, lo habían visto venir desde hace años, ya vio que venían y ya tenían calculada la órbita, hermanos, que iba a pasar a esa distancia y que no iba a pasarle nada a nuestro planeta. Pero ¿quién es el que tiene el control sobre ese asteroide? Dios. Moisés le dijo, así sabrás que la tierra es del Señor.
Y no solo la tierra, hermano, el universo, el espacio, el mundo microscópico, el mundo atómico, los microbios, todo es de Dios. ¿Sí? Es del Señor. Por lo tanto, si estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de aquel que todo lo puede. Amén. El que venció la muerte y conquistó la vida. El que derrotó la enfermedad y posee la salud. El que tiene las llaves del Hades y que resucitó. Él es nuestro Señor. Por lo menos yo quiero que ese sea el Señor de mi vida. No sé. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Dice el versículo 31. El lino y la cebada fueron destruidos. Eso se perdió. Eso fue un gravísimo golpe a la economía egipcia, hermanos. 32. Sin embargo, el trigo y la espelta no se echaron a perder porque maduran más tarde. No habían madurado y eso le valió para no ser destruido por el granizo. Entonces Dios, hermanos, les deja eso como diciéndole, vaya, eso no lo voy a matar porque quiero que me conozcan más. Porque vamos a ver todavía otra señal. Y ahí no va a quedar. 36. Tan pronto como Moisés dejó el faraón y salió de la ciudad, lo que ya había dicho, elevó sus manos en oración al Señor y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Eso indicaba que era obra de Dios, que de Él es la tierra. 34. Pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia y el granizo y los truenos, reincidió en su pecado. Y tal como él, sus funcionarios también endurecieron su corazón. El Señor ya lo había advertido, hermanos. El Señor ya lo sabía. ¿Verdad? El faraón endureció su corazón y no dejó que Israel se fuera. Pero eso ya Dios ya lo sabía y Moisés también lo sabía. Pero Dios tiene planes mayores, hermanos. Entonces, cuando usted se hace esa pregunta, que no hay que hacerla, cuando usted pregunta, ¿por qué si Dios sabía que Adán iba a pecar, por qué no los puso en el Edén? ¿O para qué lo creó? ¿Verdad? ¿O para qué permitió que la serpiente les hablara? ¿O para qué? ¿O por qué? Hay gente que cuestiona todo de Dios, hermano. ¿Por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios acá? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios hace? Dios tiene planes mucho más elevados. Así fueron las cosas, y si así fueron es porque es lo mejor que podía suceder con un Dios que es sabio y que es lo más sabio que hay en el universo y todo cuanto existe, hermanos. No debemos cuestionar eso ni preguntarle nada a Dios, ni preguntarle nada. ¿Cómo le dicen a los hijos cuando te dicen, mamá, porque tú te callas y obedeces? Y casi lo que Dios nos dice hoy, tú te callas y obedeces. Punto. No cuestionar por qué, para qué, por nada. Te callas y obedeces. Punto. Me alabas, me glorificas, sigue mi palabra, sigue mis instrucciones. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Ya. Nada más. No debemos cuestionar nada, sino ver con respeto y reverencia las decisiones que Dios en su sabiduría decidió tomar. Que si se te murió acá familiar, Dios les tomó la decisión. Llora, no te digo, ay, pastor, me va a ver llorar. Llora. Vamos a extrañarlo, nos da tristeza, nos duele, pero aceptamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Es su decisión. Y no por eso me enojo con Dios, no por eso dejo de buscar a Dios, porque tú vas a dejar de buscar a Dios cada vez que se te muera alguien. ¿Con cuántas personas hay a tu alrededor que amas? Mínimo, de a 5 a 10. Algunos aman más. 10 veces te vas a alejar de Dios, si es que se muere primero que tú. 20, 30. Cada muerto me alejo de Dios. No. Al contrario, cada muerto me acerco más a Dios, porque quiere decir que el mío ya está más cerca. Y yo quiero estar con Él. Quiero que cuando yo parta, quizás algunos van a llorar, pero gócense, porque sé que estaré con mi Padre. ¿Sí? Hoy yo quiero finalizar haciendo una invitación que prácticamente lo he estado haciendo todo el mensaje. Que es el momento, hermanos, de venir para creer en Jesús. Porque Dios no está jugando. Y mi invitación es a que hoy
dejes de jugar al cristiano. No podemos seguir jugándole al aparentar. Esto no es un club social. Dios no te tomó asistencia hoy y dijo, Pedrito, sí fue hoy, salvo. No. A Dios le interesa cómo viva Pedrito. Cómo sea como padre, como esposo, como hijo, como vecino, como trabajador, como hijo de Dios. ¿Sí? Venir a la iglesia no te salva. No por eso el domingo que viene vamos a estar vacíos. Te salva vivir como Cristo quiere que vivas. Que te arrepientas de tu pecado y que le busques. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Guárdate, porque el granizo va a empezar a caer. Y el que tenga oídos, que oiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en este día que nos has permitido, que nos has dado el privilegio, Padre, el honor de hablarnos. Hoy tuvimos una audiencia con el Rey de Reyes y nos habló. Gracias, Señor, por tus palabras, a veces de amor, a veces con rectitud, a veces llamándonos la atención, pero siempre lo haces porque nos amas, Señor. Y tú quieres, Padre, que tus hijos sobrevivamos, Señor, que tus hijos estemos atentos, que tus hijos nos refugiemos del pecado, Padre, que nos cuidemos de las tentaciones del enemigo, Señor. Señor, danos la fuerza, la sabiduría y acrecenta nuestra fe, Señor, para creer cada día más. Para, Señor, vivir esa fe, no solamente de labios para afuera, Señor, sino en nuestro corazón y en nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a cambiar para que cada día podamos parecernos un poco más a ti, Señor. Nos falta mucho, pero precisamente es lo que queremos. No desviarnos del camino, Señor, para seguir avanzando cada día más. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.